Diputado, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Saludos, diputado, diputado. usted es Buenas parte de tardes. la Comisión de Presupuestos que ayer recibió al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para la sustentación del presupuesto general del Estado para el año fiscal 2026. ¿Qué balance hace de este primer contacto con el ministro y de lo presentado hasta ahora? Yo creo que primero nosotros tenemos un rol dentro de la comisión, un rol que jugarlo implica hacer esas preguntas complejas, hacer esas preguntas difíciles, que tanto los diputados queden claro como el panameño entienda cuáles fueron los motivos por los cuales este presupuesto es como es. El ministro, justificando las acciones del presupuesto que ha presentado, nos comenta, entre otras cosas, la cantidad de dinero que va para inversión, la cantidad de dinero que va para funcionamiento, que no se disminuye en casi ningún escenario. Y en palabras del mismo, este presupuesto no es austero. Y lo dice de forma bastante explícita, sino que por el contrario es un presupuesto que está orientado a ser prudente. Esas son las palabras que utilizó él ayer en la comisión. Lo que nosotros vamos a terminar recomendando dentro de este presupuesto es que, si bien tenemos una cantidad importante de deuda por pagar, deuda que desgraciadamente fue ejecutada en su mayoría por el gobierno pasado. El gobierno pasado, en periodo de pandemia, eh, pidió una cantidad importante de dinero que se pague entre el 2024 y 2029. Esa deuda, entiendo que una parte importante se está refinanciando, pero también hay deuda de ese tipo que se tiene que liquidar. O sea, estamos pagando los platos rotos del PRD todavía. Eh, lo que hemos visto, adicional a eso que acabo de comentar, desgraciadamente es un presupuesto muy parecido al año pasado a nivel de ejecución, aun cuando los indicadores son muy claros. Tienes entidades que te ejecutan el 50%, el 40%, el 60%, y le estás dando el mismo presupuesto que el periodo pasado, cuando se demostró en la práctica que la entidad funciona y vive con el 40-60% del presupuesto que le diste. Hay muchas teorías de cómo se puede ejecutar un presupuesto. En mi lectura, el presupuesto debe estar orientado a la realidad, tanto realidad de alcance fiscal, o sea, la cantidad de dinero que ellos puedan recolectar, como la realidad de ejecución de ese dinero en el área público. Yo soy de la vía que lo más prudente sería darle menos presupuesto a todas las instituciones, cumpliendo obviamente con lo que dicta la ley, con la que se tiene que cumplir con lo que dicta la ley, pero orientado exclusivamente a su capacidad de ejecución. Desgraciadamente hay también leyes que obligan básicamente al Estado a tener rigidez presupuestaria, entre esas la ley del 7% de educación, pero también tienes dentro de ese esfuerzo presupuestario disminuciones, por ejemplo, en el UTP, que tiene una cantidad de ejecución alta, o el Ministerio en el OP, que tiene una cantidad de ejecución alta. Y yo le pregunté al ministro, porque en vez de seguir aumentando a educación, donde la ejecución del presupuesto no ha sido efectiva, agarras ese dinero que es para educación y se lo pasas a la UTP y la Universidad de Panamá? Cosa que me comenta que la ley no le permite poder hacer eso. Les digo para atrás, porque no presentan las iniciativas para poder movilizar esos cambios, para poder encontrar cálculos mucho más correctos y que la rigidez presupuestaria vaya disminuyendo y que ellos tengan la capacidad de poder hacer lo que previamente comenté. Hoy el presupuesto es una copia del presupuesto pasado, con leves mejoras en materia de reducciones, pero que incluye un par de gastos importantes, los 966 millones de dólares que se le tiene que pasar al presupuesto, digo, la caja de seguro social, están incluidos en el presupuesto. También tienen añadidos, como por ejemplo lo relacionado con el pago de la deuda, como ya comenté antes, y una cantidad importante de inversiones que entiendo va a ser el Ministerio de Obras Públicas, que creo que en ese sentido se ha avanzado algo,
pero lo demás es pago de deuda. O sea, el motivo por el que el presupuesto aumenta es principalmente por el pago de deuda. Yo creo que podría recortarse más a la ejecución de muchas instituciones, entre esas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, aun cuando el gobierno habla de eliminarlo, sigue teniendo presupuesto para este periodo 2026-2027 de $7 millones. Cosa que yo creo que si buscas eliminar una institución, lo que tienes que ir reduciéndolo casi a cero. Y hoy no tenemos eso. Diputado, estamos a 21 de agosto. El periodo legislativo culmina el 31 de octubre, es decir, estamos a poco más de 2 meses. Son 96 instituciones las que tienen que pasar por ahí. ¿Va a dar el tiempo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los años, estimado. Al final, yo sí, ahí sí tengo que darle el favor al Ministerio de Economía y Finanzas en cumplir. El Ministerio de Economía y Finanzas cumplió presentando el proyecto de ley en la fecha, en el último día que voy a presentar el proyecto de ley legalmente, pero lo presentaron. Está en los diputados y en la organización que tengamos poder ejecutar esta vista presupuestaria de forma correcta. Entiendo que de la Comisión vamos a tener reuniones periódicas para poder evaluar la metodología en la cual vamos a estudiar esas comisiones, esas vistas, perdón. Vistas que yo creo que debemos priorizar los lugares o las instituciones que más interés tiene el país. Tenemos que estudiarlas todas definitivamente, pero para poder avanzar de forma más eficiente debemos orientar. Por ejemplo, tenemos un día donde todo el día estamos hablando de superintendencia de seguros, superintendencia de bancos, eh, una que otra institución relacionada con temas bancarios, donde si hacemos preguntas responsables a nivel de presupuesto, creo que pocas preguntas hay que hacer, más allá de su capacidad de ejecución y demás. Sin embargo, si vienen diputados a decir, no, es que ¿por qué los intereses están tan altos en los bancos? Creo que al final del día vamos a terminar hablando de temas que tienen poco que ver con el presupuesto nacional, pero sí son de interés del país, eso sí. Pero ahí es donde viene el tema de la metodología, de recordar que el proceso de presupuesto es un proceso para poder evaluar la ejecución de cada institución y cuánto dinero público están dispuestos a empeñarle a esa prioridad. El presupuesto no es otra cosa más que las prioridades del Estado puestas en papel. En ese sentido, lo que yo esperaría de parte de los diputados, incluido mi persona, es que nos centremos en la discusión, que debe ser una discusión meramente presupuestaria, y pasemos rápido de esas instituciones que, que si bien tienen un rol tal vez fiscalizador en el tema bancario, que es un tema importante, comprometen poco presupuesto del Estado y nos Diputado, enfoquemos en aquellas instituciones que comprometen un presupuesto importante del Estado, como el MOP, como Meduca, como el Ministerio de Salud, como la Caja de Seguro Social, que en sí mismos son los grandes retenedores del dinero público. diputado, mucho se cuestiona y se habla del tema de las planillas de las diferentes instituciones del Estado, es decir, pedir más fondos para poder pagar más salarios dentro de los ministerios, de las instituciones y demás. ¿Cómo evalúa usted este asunto? ¿Va a poner la lupa en torno al monto de cada una de ellas? Sí, es que eso es lo que comentaba hace un rato, que yo ayer le pregunto al ministro de Economía y Finanzas si ellos habían evaluado que la poca ejecución de los presupuestos de parte de las instituciones para poder reducírselos, y él me dice que sí, pero bueno, yo lo que veo en papel es un presupuesto muy parecido al año pasado, donde salvo algunas instituciones muy puntuales, la mayoría tiene presupuestos muy similares al periodo pasado, o sea, tienen la capacidad de pago en planilla similar a la del 2025, perdón. O sea, es la de este año. Y a mí me preocupa porque eh, yo lo que esperaría, como bien comentado, era un presupuesto austero que recortara planillas, que recortara viáticos, que recortara gastos, y lo que yo hoy veo es un presupuesto que si bien prioriza temas que yo le puedo dar el aplauso, como el tema de obras públicas y demás, no recorta gastos ni planillas, y es algo que vamos a conversar con todas las instituciones. Porque al final del día, yo creo que cualquiera persona, cualquier autoridad con su cartera te va a decir, no, es que yo necesito el personal que tengo,
pero yo esperaría ver avances en materia de digitalización, por ejemplo, en materia de hacer un estudio interno con cuánto personal debe trabajar la institución. Eso también tenemos que hacerlo en la Asamblea. Y yo creo que no vimos eso en el presupuesto. Dip- No vimos esa reducción de personal en el presupuesto. Diputado, ¿cuál cree usted que van a ser los momentos claves de esta discusión? Yo creo que vamos a tener varios momentos claves. Definitivamente el tema de los 966 millones que le pase el Estado panameño a la Caja de Seguro Social va a ser uno de esos momentos claves y cumbres, que es lo que nos compromete la Ley 462. Otro momento clave de esta discusión de presupuesto va a ser eh, la, en general, la aspiración que se tiene a nivel de de recolección de IBI. Para que tengan una idea del presupuesto de este año en IBI, o sea, 2025 es de 70 millones de dólares. El presupuesto de IBI que ellos pretenden recaudar para el siguiente año son de 126 millones de dólares. O un poco más, creo, no, más todavía, como 156 millones de dólares. Es un poco más del doble de lo que se recaudó este año, y ahí me cuesta entender la estrategia para poder recaudar más IBI y la estrategia siquiera para poder recaudar más impuestos sobre la marcha, porque nuevamente, una cosa es poner en el presupuesto, una cosa es decir que vamos a avanzar, pero una muy diferente es presentar políticas públicas con las cuales nosotros nos acerquemos a eso. Este diputado que está aquí presentó hace unas semanas ya el tema de la ley Airbnb, que se ha hablado bastante, que he venido yo incluso a comentar un poco sobre ella. Esa ley busca pasar una cantidad importante de millones de dólares al Estado. El gobierno panameño, por medio de su ministro de Economía y Finanzas, aún no ha presentado una reforma que nos genere ingresos adicionales de los que ya tenemos. Yo sé que en el medio, a nivel de burocracia, se puede hacer bastante por medio de decretos, por medio de estructura, por medio de ser más eficiente en la recolección, por medio de la misma búsqueda y por medio de aplicar las normas que ya existen, se puede hacer bastante, pero a mí me queda un sentimiento de insatisfacción cuando veo cómo se aspira a aumentar la recolección presupuestaria, pero no se dan planes para poder recoger este dinero, por lo menos a nivel de política pública. Si tú me dices que las leyes que están son suficientes, que yo no he visto a ningún funcionario decir eso, si las leyes que están son suficientes, entonces ¿por qué ya no estamos recogiendo esas cantidades de dinero que esperábamos? Es decir, la recolección ha mejorado, y siendo muy claros con los números son fríos, la recolección ha mejorado respecto al año inmediatamente anterior, o sea, respecto al año 2024, pero no es tan cerca de ser lo presupuestado. Y eso es algo que estamos muy lejos de poder conseguir todavía. En ese sentido, yo acercaría el presupuesto a la realidad. Eh, Revisaría muchísimas leyes a nivel presupuestario. Una de esas la presenté yo, que es el tema de los jubilaciones especiales. Y también enfocaría bastante de mi esfuerzo en lograr dejar de lado esa rigidez presupuestaria. Yo creo que el gobierno tiene la capacidad en las próximas semanas de presentar un conjunto de derogaciones a leyes que generan rigidez presupuestaria. Y eso le daría más libertad de poder tener un presupuesto más consono con la realidad. Porque lo que ellos ponen a nivel de recolección de impuestos es falso. Y ellos lo saben y lo mantienen. Y tú puedes ver las 6 horas de cuestionamientos que se le hicieron a Chatman, y constantemente dice, o sea, lo que está en presupuesto no es consono con la realidad a nivel de recolección e incluso a nivel de ejecución. Porque, o sea, la cantidad de dinero que sale, que le está dando cada institución, son cantidades de dinero que, como comenté antes, están lejos de ser lo que ejecutan en su día a día. Y ellos ejecutan el 60% de eso, el 40% de lo que le dan. Si le dan 100 millones de dólares, están ejecutando 60. Y yo creo que sinceramente podrían ejecutar mucho menos si tuvieran una política real de austeridad. Pero esa es parte, un poco de las evaluaciones que yo he podido generar de presupuesto. Un presupuesto que como comenté, mantiene una cantidad similar de ítems como los tenía el presupuesto pasado. Incluye cosas interesantes como tienen una cantidad importante de dinero que van a tener a nivel de emisión de bonos.
que no la tenía en el periodo pasado. Eso es algo que también podemos comentar si quieren más a fondo después. Incluye los 976 millones de dólares de la cláusula social. Eso es un paso muy positivo, check, pero no reduce la ejecución, digo, el funcionamiento de la mayoría de instituciones. Y eso a mí me preocupa, porque Diputado, yo siento que recién escuchamos las palabras del ministro de Economía, Felipe Chapman, y siento que en nuestro país hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a los miles de millones de dólares de lo que se hablan en la Asamblea Nacional, de lo que se hablan para presupuesto y de lo que se hablan para diferentes obras. ¿Cómo hacemos para que poder dimensionar la cantidad de fondos, la cantidad de dinero de la que estamos hablando en cada presupuesto? Porque lo que hablamos siempre es de un aumento, pero la gente no termina de comprender por qué se da ese aumento. claro, de nuevo, no soy yo quien tiene que explicarlo, Ujú. porque al final del día la cartera es del ministro Chapman, pero al menos de mi lectura, lo que le toca al ministerio es poder explicar por qué o los motivos por los cuales se refinanció la deuda, de la forma en la que se está refinanciando, o sea, para poder entender cuánta ejecución en el presupuesto va a haber, porque, o sea, lo podemos hacer un ejercicio sencillo. De cada dólar que le ingresa al Estado, ¿cuántos dólares de esos van a planillas? ¿Cuántos dólares de esos van a deuda? ¿Cuántos dólares de esos van a inversión? Y en esa relación tú te vas a dar cuenta que es como cualquier finanza personal. Al día de hoy estamos pagando muchísimo a nivel de funcionamiento y muchísimo a nivel de deuda. Ninguna persona echa adelante solo pagando lo que tiene en su día a día y pagando deuda. Las personas, si quieren echar hacia adelante, tienen que de alguna forma comenzar a invertir. Y así no pasa con el Estado. Si el Estado no tiene inversiones grandes, que este diputado tampoco vio dentro de las inversiones, cosas como el tren Panamá-David no está en el presupuesto. Y eso tiene sus motivos, obviamente. El, eh, lo relacionado con el MOP, como le comenté, sí avanzó en varios puntos, pero el tren Panamá-David no está. Hay otros temas importantes para el país que se han hablado que tampoco los vi en el presupuesto. El tema del gasoducto, el ministro del canal ayer presentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto del canal, así que vamos a ver si está el gasoducto, vamos a ver si está lo relacionado con Río Indio, que son una cantidad importante de millones de dólares que va a generar una cantidad importante de trabajos. Allí es donde yo quiero ver un aumento de presupuesto para poder ejecutar obras de inversión. Y es lo que yo esperaría, una cantidad importante de dinero en esa materia, que esa materia genere empleo. Cosa que vi en el MOP, se ha dicho la verdad, pero no vi en otras instituciones que solo tienen funcionamiento. Que solo tienen funcionamiento, no tienen más nada que eso. Y yo creo que tenemos que preguntarnos quizás por qué existe bingos nacionales, por qué existe tres carteras de banco que podría absorber solo el Banco Nacional, como el tema del Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo Agropecuario. ¿Por qué existen como siete carteras para poder ver el tema de agro? Existe Instituto de Agro, existe Instituto de Estudio del Agro, o sea, existe un montón de carteras que yo creo que vale la pena cuestionarnos su existencia en sí mismo y si no pueden ser absorbidas por los ministerios de mayor envergadura. Yo todavía no me pregunto, yo todavía no entiendo por qué IPACOT, por ejemplo, que lo vamos a comentar ahora cuando tenga la oportunidad con la directora o director, que no he tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué IPACOT tiene una regional en Panamá Norte? ¿Cuántas cooperativas ha hecho el pacote en Panamá Norte? ¿Cuántos resultados de esas cooperativas hemos tenido? Y sobre todo, si los ingresos producto de esa cooperativa son mayores al gasto de funcionamiento que genera la entidad. Yo voy a asumir y espero que me contradigan y que los datos me contradigan, pero yo entiendo que no. Yo entiendo que tiene una cantidad importante de personas, 7, 8, 10 personas, trabajando en Equipagot, que no hacen nada y son un gasto de planilla. Pero claro, o sea, hay políticos, entre esos algunas personas del gobierno, que no quieren tener estas conversaciones, que yo creo que son conversaciones válidas, correctas, en busca del mejor fin para el panameño. Yo no quiero que el dinero del panameño se vaya a pagar gente que no está haciendo nada, que está sentada en el escritorio haciendo nada. Porque a mí me gustaría preguntarme también sobre esa vía.
O sea, hay un montón de regionales a nivel de país. Ya lo vimos con el tema con las regionales de participación ciudadana de la Asamblea Nacional. 53 personas en Veragua. ¿Cuántos proyectos de ley se han recibido por medio de esa oficina de participación ciudadana? ¿Cuántos? Y eso es lo que yo vengo del sector privado, trabajé los pocos años que pude estar antes de ser diputado en el sector privado, y la eficiencia y la ejecución del dinero, porque es dinero propio, es la prima. Tú no me vas a decir a mí que algo como la Oficina de Participación Ciudadana es algo que no se puede eliminar. Son 53 personas que están en Veragua, que no responden a nadie, que cuando fueron a su oficina habían 3 en el puesto. ¿Qué es eso? Y yo creo que definitivamente hay que hacer un mea culpa de los políticos que han abultado a la planilla. Este diputado que está aquí no ha participado en ninguno de esos procesos. Y preguntarnos si realmente estamos siendo más eficientes en nuestra ejecución. Y yo creo que esa conversación difícil no la ha tenido a su cabalidad el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ha reducido sobre todo ha sido a nivel de inversión. En otros aspectos, como le comenté, el MOP no adolece de eso, pero los demás instituciones sí. Y yo creo que ese no es el abordaje correcto que debe tener un presupuesto. Diputado Neftalí Zamora, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir en contacto para conocer más detalles en torno al presupuesto. Saludos.